Hola amigos, ¿cómo estáis? Creo que los jinetes del apocalipsis ya se han puesto en marcha. Estados Unidos ya le ha insinuado a la Unión Europea que se encargue sola de sus cárceles, salvo que sea más genuflexa en su interacción con Estados Unidos, para que quede aún más claro el orden jerárquico. El nivel de radiación que hay en Odessa no es más que lo que ya se sabía que iba a pasar, y no a principios de 2022, sino mucho antes, porque esos son los planes que Putin intentó frustrar en febrero de 2022, como veremos más adelante. El nivel de vasallaje que Trump exige a Bruselas es escandalosamente genuflexo, y por la boca de su segundo de a bordo J. de Vance, nos ha dicho lo siguiente a los europeos. Dijo que el apoyo a la OTAN podría reconsiderarse si la Unión Europea interviene en las actividades de la red social X. El vicepresidente electo de Estados Unidos, J. de Vance, hizo una declaración que podría poner en peligro el apoyo de Washington a la OTAN. El político enfatizó que si la Unión Europea intenta interferir en las actividades de la red social X, propiedad de Elon Musk, esto podría conducir a una revisión de las obligaciones estadounidenses con la OTAN. Vance señaló que tales acciones por parte de Bruselas se considerarían una violación de la libertad de expresión y de los valores de Estados Unidos. Vance dijo que la política de la Unión Europea de regular a las empresas estadounidenses podría percibirse como una amenaza a la libertad de expresión. Destacó que la regulación de la plataforma X, antigua Twitter, va en contra de los principios sobre los que se construye la sociedad estadounidense y no corresponde a los valores que Estados Unidos intenta defender en el ámbito internacional. Desde la adquisición de la red social X, por parte de Musk, los reguladores europeos han exigido en repetidas ocasiones que la plataforma refuerce los controles sobre la difusión de información, especialmente aquella que podría considerarse desinformación o que viole los estándares de seguridad europeos. En respuesta, Vance dijo que la nueva administración no pasará desapercibida una mayor presión sobre las plataformas sociales administradas por empresarios estadounidenses. Según él, los intentos de la Unión Europea de controlar las actividades de la plataforma podrían provocar medidas de represalia por parte de Washington, incluida una revisión de las posiciones en la OTAN. Esto es una humillación sin precedentes para la Unión Europea, que no tiene capacidad intelectual para disimular este palo, ni para percatarse de lo que le han transmitido en realidad. Pero solo hay que atar un par de cabos. Cuando ayer dijimos que Estados Unidos llevaría más de 500 misiles a Ucrania, yo no me creo que Trump no haya dado el consentimiento. Ni tampoco que sea un pacificador. Ya que nada más ganar las elecciones mandó el mensaje que apoyaría a Israel en su lucha contra Irán y los palestinos. Y hoy mismo ya está Estados Unidos junto con Inglaterra bombardeando a los hutíes de Yemen. Más bien creo que el tema de Ucrania se lo va a dejar a la Unión Europea para que lidie ella sola con Putin. En contraste con el vasallaje de la Unión Europea, se encuentra en el polo opuesto Rusia, que ya ha desmantelado la farsa de la pacificación de Ucrania en 24 horas como prometió Trump, que ha presentado un plan, que ni al que a sola manteca se le ocurre ponérselo delante a Putin. Porque supondría la capitulación de Rusia. Pues bien, Putin ya le ha respondido diciendo que es una broma de mal gusto, y que no menea ni una coma de sus planes iniciales sobre Ucrania cuando inició la operación en 2022. Y entre esas exigencias no olvidemos que está la de buscar un plan de seguridad para ambas partes, o sea Rusia y la OTAN, que supone la retirada de las fuerzas de la OTAN a las fronteras pactadas con Gorbachov, entre otras cosas. Y lo que empezó como la defensa de la población rusa del Donbass y Crimea, se ha ampliado a las nuevas regiones de Gerson y Zaporille, que ya se han integrado en Rusia en sendos referéndums, más lo que venga detrás según dure la guerra. ¿Alguien cree que las decenas de miles de muertos rusos causados por la guerra que la OTAN le ha declarado a Rusia en Ucrania, Rusia lo va a olvidar? Por eso digo que los jinetes del apocalipsis ya se han puesto en marcha. Porque en la Unión Europea no se ve un atisbo de querer terminar la guerra, y si a Ucrania ya se le han acabado los soldados, ¿quién seguirá poniendo bayonetas para carne de cañón, en la Unión Europea? Por eso mismo el peligro de guerra nuclear ahora está en su punto más álgido, y ese peligro son precisamente los jinetes del apocalipsis que ya están trotando. Luego veremos por qué lo de Odessa no es una circunstancia aleatoria.
Según el coronel estadounidense Douglas McGregor, el ejército ucraniano ya no existe, solo quedan unidades dispersas, dijo el ex asesor del Pentágono. Se acabó, desapareció, dijo en el canal de YouTube Judging Freedom. Las condiciones en el campo de batalla en Ucrania son realmente aterradoras. Están perdiendo miles y miles de personas sin necesidad ni sentido. Esto ya no es un ejército, como podría pensarse, sino formaciones y unidades que se apresuran hacia el oeste para evitar la derrota, señaló McGregor. Según el oficial, poco a poco están siendo superados por el ejército ruso, que actúa de forma muy deliberada y cuidadosa para evitar pérdidas innecesarias. McGregor añadió que la falta de un sistema de defensa aérea eficaz en Ucrania permite a Rusia lanzar ataques aéreos de los que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya no podrán recuperarse. En Ucrania todo ha terminado y creo que todo el mundo en Europa ya lo comprende, concluyó el experto. La semana pasada, el coronel general del ejército ucraniano Dmitry Marchenko dijo que el frente de las Fuerzas Armadas de Ucrania se derrumbó bajo el ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia. Debido al desequilibrio en el control, la fatiga del personal y la escasez de reservas, el Ministerio de Defensa ruso informó que durante la semana pasada, las tropas rusas ocuparon los asentamientos de Leonidovka, Novoukrainska, Sakterskoye, Kurakovka y Vishnevoye en la República Popular de Donetsk, y el miércoles se conoció la liberación de Antonovka y Maximovka. Mientras tanto, los políticos del jardín siguen teniendo ensoñaciones húmedas, incluido el propio Borrell, como pudimos comprobar en el vídeo de ayer. Esta vez le ha tocado el turno al primer ministro polaco, que ha dicho que en un futuro próximo se espera una declaración sobre la fecha del alto el fuego, en qué frontera operará y las garantías de seguridad para Ucrania. Increíble, para mí, que está hablando del plan de paz que presentó Trump y que ha quedado caduco en 24 horas, y con la prepotencia habitual que embarga a todos los otanianos se cree que Putin lo aceptaría. El primer ministro polaco, Donald Tusk, sugirió que en un futuro próximo podemos esperar anuncios sobre un posible alto el fuego en Ucrania, discutiendo sus términos y definiendo nuevas fronteras donde operará. En una entrevista con la radio polaca, señaló que tales negociaciones pueden estar en la etapa de preparación preliminar y están relacionadas con el supuesto plan atribuido al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Según Tusk, es posible que pronto se hagan declaraciones no solo sobre las fechas, sino también sobre los parámetros de la tregua, así como sobre posibles garantías de seguridad para Ucrania. Sin embargo, expresó dudas de que las soluciones propuestas por Estados Unidos sean adecuadas para Polonia. Tusk enfatizó que tales decisiones no pueden tomarse por encima de los ucranianos y los vecinos de Ucrania, insinuando la importancia de tener en cuenta los intereses de los países de Europa del Este. Tusk también sugirió que los planes estadounidenses sobre la cuestión ucraniana podrían incluir reducir la interferencia estadounidense en los asuntos ucranianos. Este posible curso de acción ha causado revuelo entre los aliados europeos, ya que cambia el equilibrio habitual de apoyo internacional con el que contaban Kiev y sus vecinos, incluida Polonia. Aquí ya denota un total desconcierto e insuperable. Habla de tener en cuenta los intereses de Ucrania, ¿y los de los rusos? De esos ni una palabra. Acojonante. ¿Por qué digo que los jinetes se han puesto en marcha? Ayer vimos cómo Estados Unidos llevará más de 500 misiles a Ucrania. Inglaterra dijo que ya no llevaría los suyos porque solo tienen para ella y pocos. Pero a la hidra no le faltarán, porque Francia transferirá nuevos misiles Scalp y Mistral a Ucrania. El ministro de las Fuerzas Armadas francesas Sébastien Lecornu dijo en una entrevista con Le Journal du Dimanche que París planea suministrar a Ucrania un lote adicional de misiles para fortalecer sus capacidades defensivas y ofensivas en el contexto del conflicto en curso. Según Lecornu, estamos hablando de la transferencia de una decena de misiles de crucero Scalp, de alta precisión, que permitirán al ejército ucraniano atacar objetivos clave detrás de la línea del frente. Seguimos apoyando a Kiev en su derecho a la defensa y suministraremos misiles Mistral para cubrir las posiciones de combate contra ataques aéreos, dijo el ministro. Añadiendo que el nuevo lote de armas formará parte del apoyo anunciado previamente por el presidente francés Emmanuel Macron, durante negociaciones con Vladimir Zelensky.
o sea que permitirán a la OTAN atacar Rusia, porque McGregor ya ha dicho que Ucrania ya no tiene ejército, y de eso McGregor entiende mucho. Por otra parte, el Washington Post ha dicho hoy que el mando ruso ha formado un poderoso grupo de 50.000 hombres en la región de Kursk, que también incluye tropas norcoreanas. Según la publicación, citando fuentes ucranianas y estadounidenses, las fuerzas armadas rusas se están preparando para una gran ofensiva, cuya tarea será la liberación final de la región de Kursk. Al mismo tiempo, el mando ruso no retira tropas de las direcciones principales, lo que permite a Moscú seguir ejerciendo presión en todos los frentes. De gran ayuda para los rusos es el personal militar del Ejército Popular de Corea transferido desde la República Democrática Popular de Corea del Norte en una cantidad de aproximadamente 10.000 personas. Y precisamente hoy mismo Moscú y su región está recibiendo un ataque masivo de drones lanzados desde Ucrania, y hay muchos incendios por toda la región de Moscú. Lo que viene a demostrar que los jinetes avanzan sin pausa, ya que lo de paz en 24 horas es una broma macabra. La información sobre la presunta aparición de coreanos en la región de Kursk provino de fuentes ucranianas. ¿Quiénes lo dudarían? Según estos datos, los militares de la República Democrática Popular de Corea del Norte se están coordinando con las tropas rusas en la parte occidental de la región de Kursk, y la ofensiva comenzará en los próximos días. Al mismo tiempo, las fuentes se esconden detrás de declaraciones anticipadas de que los militares norcoreanos visten uniformes rusos y es muy difícil distinguirlos de los mismos buriatos. Pero lucharán en sus propias unidades, sin mezclarse con las rusas. La mayoría de los soldados norcoreanos son soldados de infantería, pero también hay artilleros. En general, algunos asaltarán, otros los cubrirán. Esta preparación supone que al menos algunas tropas norcoreanas participarán en ataques frontales contra posiciones defensivas ucranianas, escribe el Washington Post. Luego está lo de Odessa. Lo de la contaminación radiológica no es una broma, porque nos remite a los años posteriores al golpe de estado de Maidán, y a lo que la OTAN mangoneó en Ucrania, pero sobre todo nos remite a 2022. A principios de junio de 2022. Un parlamentario europeo polaco lanzó un globosonda, y pidió dotar a Ucrania de bombas nucleares. Parece que ya no es una ocurrencia. La situación en el frente, con la OTAN suministrando a Ucrania cada vez armas más destructivas, que actualmente están atacando en territorio ruso, puede dar un giro terrible en cualquier momento, ya que la Unión Europea parece que tiene prisa por autoinmolarse, sobre todo porque su economía puede entrar en un declive insoportable. Siendo Alemania, que es la locomotora económica de la Unión Europea, la que está sufriendo las consecuencias del boomerang de las sanciones, y se espera una recesión de hasta 2 dígitos, según dicen los entendidos. Pero vamos a analizar la deriva nuclear, que parece que ya no es una broma. El 4 de julio de 2022, el Ministerio de Defensa ruso anunció oficialmente la creación del Centro de Registro de Explosiones Nucleares en el planeta, cuyos especialistas vigilarán el posible uso, o ensayo de armas nucleares. El centro comenzó a operar el 1 de julio, y la elección de la fecha no podía ser casual, porque el 4 de julio los estadounidenses celebran el Día de la Independencia. Además de que Estados Unidos anuncia que probará nuevas armas nucleares, esto sugiere que o bien Estados Unidos tiene pocas servibles, o que pueden tener algún otro fin. El caso es que Polonia y Gran Bretaña presionaron a Kiev para lanzar un ataque nuclear contra Rusia desde Ucrania, y en Ucrania comenzó la recaudación de dinero del pueblo para armas nucleares. 3 semanas antes, es cuando el eurodiputado polaco Radoslaw Sikorski lanzó el famoso globosonda alegando que Rusia había violado el memorándum de Budapest, y que, por lo tanto, Ucrania debería tener la oportunidad de defender su independencia por aquel entonces amenazada por la operación rusa que había comenzado en febrero de ese año 2022. Dijo que Occidente tiene derecho a dar a Ucrania ojivas nucleares para que pueda defender su independencia, dijo el parlamentario y ex canciller en un comunicado publicado en el sitio web Nexta. Las declaraciones de Volodymyr Zelensky, de que Ucrania se retiraría del memorando de Budapest, y de todas las obligaciones sobre la no proliferación de armas nucleares,
Parece que fue uno de los motivos que esgrimió Rusia como una de las razones para el inicio de la operación militar en Donbass, cuando lanzó un ultimátum a la OTAN en diciembre de 2021. Pues parece que el eurodiputado Radoslav Sikorski no estaba solo en su opinión en Polonia. Por ejemplo, el exministro de Defensa Nacional y viceprimer ministro Tomás Semoniak creyó que la transferencia de ojivas nucleares a Ucrania debería ser una decisión colectiva de la OTAN y Occidente. Creo que esto debe discutirse abiertamente, y si entramos en algún tipo de fase de toma de decisiones, entonces debemos sopesar cuidadosamente todos los pros y los contras, dijo Semoniak en la televisión N24. Gran Bretaña también cree que Ucrania puede desarrollar armas nucleares por su cuenta. Este tema es muy discutido en el Reino Unido. Así, Paul Madrell, experto militar de la Universidad de Loughborough, confío en mí que Ucrania pueda desarrollar su propio armamento nuclear para demostrar fuerza contra el presidente ruso Vladimir Putin. Y dijo, si yo fuera el presidente de Ucrania, consideraría seriamente desarrollar armas nucleares. Ucrania tenía armas nucleares en la década de 1990 cuando la Unión Soviética se derrumbó. Zelensky, si se le impide unirse a la OTAN, bien podría pensar que la única forma de avanzar es para desarrollar armas nucleares, lo que él puede hacer, dijo el experto. Y lo más grave vino después, cuando Paul Madrell agregó, que en su opinión, Estados Unidos podría vender armas nucleares a Ucrania, a un precio reducido. Joder, esto ya es entrar en la locura occidental absoluta, porque significaría la guerra nuclear total, y yo ya solo me pregunto, ¿nos hemos vuelto locos de verdad en Occidente? Porque estos acontecimientos podrían explicar muchas cosas de lo que pasa hoy en Odessa. En aquel año 2022, el general retirado Benodges, quien fue comandante de las fuerzas terrestres estadounidenses en Europa de 2014 a 2018, dijo al diario eslovaco Pravda, que el Pentágono se está acomodando cada vez más a las solicitudes de Kiev. Al principio, estábamos discutiendo algún tipo de sistema de armas que Ucrania no puede obtener, porque sería una provocación, pero después de 2 o 3 semanas cambiamos de opinión, dijo el general. No hace mucho, discutimos si suministrar a los ucranianos sistemas Stinger, para que derribaran helicópteros rusos, ahora eso suena ridículo. Espero que avancemos para ayudar a los ucranianos a derrotar las instalaciones militares en Rusia, como la logística, centros de mando, transporte y bases aéreas desde las que las tropas rusas lanzan misiles, dijo Benodges. La idea es la transferencia de tecnología a Ucrania, porque ya hay una central nuclear en Ucrania, o incluso la venta de ojivas nucleares se hará cada vez más popular, a medida que se acerque el final del régimen de Kiev. Ahora, el fondo del presentador de televisión ucraniano el comediante Serhiy Prytula, ha comenzado a recaudar dinero para armas nucleares para Ucrania. Cree que cuando todos se acostumbren a este pensamiento del bromista, y entre en el subconsciente del pueblo, Ucrania tendrá armas nucleares, dijo. Si eso llega a hacerse realidad, aunque solo sea en sus inicios, ¿qué creemos que puede pasar? Ucrania podría armar una bomba nuclear sucia, y llegar a territorio ruso con un dron, o artillería de largo alcance suministrada por la OTAN. Luego Rusia convocaría a las Naciones Unidas, y a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, declararía oficialmente la guerra a Ucrania, comenzaría una movilización generalizada, y ya no tendría un ejército de 100.000 efectivos en Ucrania, sino un ejército de 1 millón, o más efectivos. Lanzaría un ataque masivo en todos los puntos de Ucrania con el uso de armas nucleares tácticas, cuyas ojivas demolerían inmediatamente unidades militares completas. Y movilizaría la diáspora rusa en el extranjero, que se calcula en más de 3 millones solo en Estados Unidos. ¿Qué haría entonces la Unión Europea? ¿Creerse que esto solo se circunscribiría al territorio de Ucrania? ¿Cuándo fue la Unión Europea con sus siglas de OTAN, la que con el golpe de Estado en Ucrania en 2014, alteró todo el equilibrio de seguridad en Europa? Por no hablar del intento de golpe de Estado en Bielorrusia, a la que le buscaron otro presidente tal como hicieron en Venezuela con Juan Guaidó. Sinceramente, en Europa estamos como una puta cabra. El Memorándum de Budapest es un acuerdo firmado en diciembre de 1994,
según el cual Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometieron a respetar la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Ucrania se comprometió a transferir armas nucleares estratégicas a Rusia y adherirse al Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares. Y ojo, porque la propia OTAN 3 años después, en 1997, firmó el Protocolo de No Expansión con Mikhail Gorbachev, y mira dónde estamos ahora mismo, a tiro de piedra de Moscú. El 10 de febrero de ese año 2022, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tras reunirse con su homóloga británica Liz Truss, recordó en rueda de prensa que el memorando de Budapest iba acompañado de una declaración en la que exigía a todos los participantes no permitir ninguna violación de los principios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, incluido el principio de respeto de los derechos de las minorías nacionales. Sin embargo, Ucrania ignoró por completo este documento, y han machacado al Donbass desde 2014 causando 14.000 bajas civiles. De momento, los frentes de batalla ya se están generalizando en todo el planeta. Como he dicho antes, la OTAN está atacando Yemen, la República Democrática Popular de Corea del Norte, ha activado los inhibidores de señales GPS en Corea del Sur, Israel sigue machacando a la población civil palestina y libanesa. Rusia ha comenzado una nueva fase más intensa de la guerra. La OTAN está atacando Moscú hoy mismo, y sin embargo la Unión Europea todavía no ha calibrado que con la misma facilidad que ella se ha lanzado contra Rusia en Ucrania, hasta incluso plantearse la venta a buen precio de armas nucleares a Ucrania. ¿Qué pasaría si por la misma regla de 3, cualquier otra potencia nuclear le vendiese armas nucleares a Irán? ¿O a los palestinos? Lo dicho, un mundo de locos de mierda. Y francamente, el anuncio de Estados Unidos y la OTAN de enviar armas modernas masivamente a Ucrania, es lo que me hace pensar que los jinetes del apocalipsis ya no se detendrán, y la contaminación radiológica de Odessa es un indicativo elocuente. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.